y lo van a escribir en el Canvas. Va a haber un foro que está titulado Repaso de reporte de caso clínico. Todos tenemos que hacerlo porque si no cumplimos con esas 5 ideas principales, yo voy a tomar de los papers de los casos clínicos. No, por eso hay que trabajar con lo que ya está. Vamos a hacer un resumen del resumen. ¿De acuerdo? Para que así ustedes estudien y saquen 20, si no sacan 20, 19, 18. Para que sea la información así lo más concisa posible, para que levanten su promedio lo más que puedan, aparte de sus exposiciones de la próxima semana. En plan. Listo. Entonces, repaso. Hacemos esas ideas principales. Un representante del grupo lo sube. Si quieren subirlo más personas, se va a hacer confuso. Mejor una nada más. Le escribe, le dicta, le pasa por el WhatsApp, lo que ustedes quieran, y ven. Entonces, no se preocupen que si no he entendido yo a la hora de hacer ese trabajo, vuelvo a explicar, pero más o menos esa es la idea. Y que nosotros estudiemos menos. Y al estudiar menos, van a poder recordar mejor. Sí. Ya está. Caso contrario, con el examen parcial, perdón, el examen final. Ay, mucho. En el examen final, el cancelatorio, recuerden, todos los exámenes teóricos son cancelatorios. Desde que ingresé a la facultad, siempre ha sido así. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a estudiar para el examen final de la semana 16, que la semana se va a pasar por aquí? Lo que abarcamos en nuestra semana 9, que fue una partecita del tema 6 y después el tema 7, el tema 8, 9, tema 9, hasta lo que hagamos la próxima semana. ¿De acuerdo? Los temas que quedan no lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Y no lo voy a evaluar, porque sería, no tienen tiempo, no les explico. Son puros dibujitos. La mayoría son puros dibujitos, ¿sí? Son manifestaciones clínicas. Entonces vamos a hacer esto, hay que explicar, y la próxima semana hacemos enfermedades cromosómicas, y ahí nos quedamos. ¿Okay? Igualmente esas enfermedades cromosómicas en pediatría les van a volver a preguntar. O sea que después de 2 años, 3 años, no se van a acordar. Van a tener que volverlo a hacer. Y ahí sí van a hacer con AICO. ¿Qué examen le tengo que hacer en mi recién nacido? Ahí sí ya no. No tanto, más que el diagnóstico que va a hacer con un cariotipo. ¿Ok? Lo siento de la explicación más tarde. La explicación ya la... Muy bien. Empezamos. Tenemos hoy día el tema trastorno de desarrollo parte 2, en donde vamos a ver en comparación de la semana pasada alteraciones del sexo. Entonces ustedes tienen que recordar muchas cosas, como es la determinación del sexo normal. No la semana, más o menos el trimestre. Y para empezar, vamos a ver un video. A la esquina por el currículum. Vamos a ver el video para poder tener una idea de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver si está. Tienen que verlo y leerlo, no tiene relato.
Never. When I slip myself before I go back to that. I'd never go back to that. ¿Quién es? ¿De quién estaba hablando? ¿Y cómo empezó con los nombres? Brenda. Y después Brenda. ¿Qué pasó con Bruce para que se convirtiera en Brenda? Mala constitución y murió el Una mala frase, mala disposición, ¿no? Sí, ¿así se escribe? Sí, ese, sí. Y luego ese. Sí, ajá. Gracias. Aparte, ¿Qué más? ¿Qué más? llegó el psicólogo. Llegó el psicólogo Fue el Llegó psicólogo. un psicólogo y dijo que podía cambiar, Y dijo que prácticamente cambió su identidad. se te inculcan durante los primeros años de vida. Pero entonces no estás diciendo gay. No tiene nada que ver que sea gay. Gay es lo que te gusta. Eso no significa lo que identificas. Si él es un hombre tiene comportamiento Entonces, No, el gay es psicólogo, gay, poner acá, o sea, gay significa que te gusta un hombre. No, a él no le gustan los hombres. no, entonces Moni, Simplemente se un caracterizaba por ser psicólogo mujer. sí, es una teoría falsa, entonces es una raza. la identidad sexual se aprendía durante los primeros años de vida. Se inculcó durante Sí, los esa teoría decía que en los primeros años de vida. Por la educación que se le brinda en los primeros años de vida. por la educación. Entonces, ¿qué significa esto? A ver, vamos a mirar, sigamos. Y lo convirtieron En una lo cuchara. construyeron una vagina. Una vagina. Una vagina. Ahí está, resignación de sexo. Muy bien. Sí, El sí. psicólogo dijo, ¿a quién le dijo? A la madre. A los papás. Claro, le dijo eso. Ya, pero que Papi y mamá. El sexo se determina por la educación, entonces la anatomía, ¿qué pasa con la anatomía? La anatomía de los genitales, ¿cierto? Ajá. Y volvió una pochaina. Pochaina. Entonces, yo puedo cambiar esa anatomía y me voy a convertir o en varón O en mujer. Así está diciendo, ¿no? Sí. Ya, genial. ¿Es esto cierto? Falso. Falso, es esto falso. En primer lugar, esto es lo que dijo, ¿no? Sexo se determina por la educación. ¿Cuál es lo que se determina con respecto al sexo? Entonces sería no el sexo, sino la identidad. Identidad sexual. Ya está, mi identidad, que supuestamente la sociedad me dice que como luzco, ¿cierto? Me veo, acá pongo mi ojo. Hoy que está el ojo. Está llorando, ¿no? Eso es más bonito, no está llorando. Las características fenotípicas de la Su persona. ojo dice que me llamo o varón o me llamo mujer, pero después, de acuerdo a lo que yo necesito en mi vida para ser normal o sentirme feliz o tener salud mental, yo puedo escoger un tipo de apariencia, ¿no es cierto? Y esto conlleva aquí también a tu preferencia sexual. En esto interviene la sociedad, o sea, ahí cómo te relacionas con las personas. Muy bien, pero en el caso de Bruce, ¿él nació siendo así?
creyendo que estaba en un cuerpo de una mujer y que No. se creía varón. No. No. Entonces, él no estaba con ninguna alteración en su cuerpo. O sea, en su cuerpo. ¿Cómo entonces yo sé que estaba sano porque no tenía qué cosa? ¿Cómo yo sé que está sano a nivel de su, Porque si es tenía, varón o si es mujer? tenía decisión propia. Cientificado. Tenía todos sus órganos sexuales. Tenía, si era Bruce, tenía pene. Pene. Entonces, si yo veo el pene que es, al nacer debe tener una medida, un promedio, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. ¿Listo? Entonces, él era sano a nivel de expresión del sexo. Pero, para que se exprese el pene en el recién nacido, ¿cómo pasó? ¿Desde dónde empezó esa expresión del pene? O en el caso de la mujer, la vagina, porque cuando le hicieron la resignación del sexo, le construyeron una vagina. Sí. Y le quitaron el pene y le quitaron los Testículos. No. ¿Cómo hicieron? Vagina es hacer un conducto. Le quitaron el pene. ¿Cómo llegó a formar el pene en un feto masculino? ¿Cómo inicia todo? Ya sabes cómo es esto, cómo se inicia todo. ¿De qué depende que se forme? La antimuleriana, la hormona De las antimuleriana. hormonas. Hormona antimuleriana. Las hormonas. Para que se forme el pene y el escroto, que son los órganos genitales externos, ¿qué necesito? ¿Qué hormona necesito? La antimuleriana. Factores de crecimiento y qué más? ¿Qué hormona? Antimuleriana. La La antimuleriana. antimuleriana para que se forme el escroto y el pene. Testosterona y la DH. La DHT es la exclusiva. No tengo ni idea. Claro. El efecto de la DHT es prolongado, por lo tanto, la testosterona es temporal, su efecto. Por eso es que necesitamos la DHT para que obtengamos la bolsa escrotal y el pene. Ya lo que va dentro del pene es por la acción y la señal que lo... Para que se forme la vagina, ¿es una genital interna o externa? Interna. Interna. Entonces ahí, también para que se forme la genital interna, necesito señalización hormonal. Sí, o no? sí. De la misma manera que el varón. No. No. Está bien. Entonces, ¿quién depende de toda su vida fetal para la expresión de sus genitales tanto internos como externos de las hormonas? El feto masculino. Muy bien. El feto masculino. Por lo tanto, como Bruce no tuvo ninguna alteración, porque dijimos que salió con su pene tamaño normal, que le correspondía, le mutilaron porque pasó. Antiguamente se hacía al hacer la circuncisión. Entonces, ¿era correcto hacer la cirugía de la asignación? No. ¿Por qué? No tenía No tenía ninguna ninguna alteración. alteración. ¿Qué debíamos haber hecho? Esperar. Esperar. A que creciera. Sí. Tomar la decisión. Exactamente. Si quería, o sea, tenían que haber hecho una reconstrucción del pene o quitarle todo el pene, manteniendo lo que se podía del pene. Claro. Los testículos y todo, porque no le dejaron oportunidad de tener descendencia. Y a pesar de todo, que ustedes decían, no voy a engañar a la víctima para que tenga mis hijos, yo quiero tener la decisión de decir que no. ¿Es cierto? Yo no quiero, me corto los, ¿cómo se llama? Los túbulos seminíferos, ¿no? No, Me hago la conducto vasectomía. diferente. Yo quiero tener esa decisión. Entonces, ¿qué pasó en este caso? No, ¿quién tomó la decisión? El psicólogo que influenció de mala manera a los padres a partir de un concepto de género o de sexo que era determinada por la
educación. Ahora, ¿qué vamos a observar? Que tenemos la señal de las hormonas. ¿Y cómo se forman esas hormonas? A ver, la DHT, ¿cómo se forma la DHT? Eso se forma. ¿Hay un gen de la DHT? Sí, debe haber. Hay gen de la... y No, lo- no. Hay un estimulador. Ya, entonces, ¿cómo se forma? Por la hormona de crecimiento. Ya, pero ¿a dónde va a llegar esa hormona de crecimiento? A las células. Hay cuerpos cavernosos. Ya, muy bien. ¿Pero eso es en qué? ¿En un adulto o en el feto? Ahí tienes que fijar. Estamos en la adultez, sí, vamos a tener eso. Pero en un feto, ¿cómo ocurre? Exclusivamente los testículos. Ya. ¿Hormona de qué tipo es la DHT? ¿Está? ¿Cuál es la otra hormona que nos falta para que tengamos el desarrollo sexual del varón completo, aparte de la testosterona? La hormona de crecimiento. Testosterona. HGH. ¿Se forma en un feto de la GH? Creo que sí, para que se comience a crecer. ¿No? ¿Sí se forma? Se supone porque, o sea, la que influye en el crecimiento humano es la tiroides, la hormona de crecimiento y... Pero estamos en un feto. ¿Cuándo se forma todo esto, gónadas? Yo te estoy diciendo feto, embrión. Me gusta embryo. Estamos hablando de un embrión. Es que de todas maneras ustedes chicos van a llevar pediatría. Ya, entonces vayas acostumbrando a que también deberían pensar, esos libros que nosotros usamos para fisio, para anato, son de gente de qué edad? Adulta. Viejitos, 20 años, 40 años. Por eso hay libros para los bebés recién nacidos y para el adulto. Doctora, ¿se puede Los cerdos no Sí. Mira, Ahora sí. Justo ahorita, ¿verdad? ya. Ya. Entonces, cuando somos embriones, ya sean femeninos o masculinos, ¿qué debemos tener como materia prima? ¿Qué se forma primero, anatómicamente entre embriones? ¿Qué se tiene que formar? A ver, hagamos la línea de tiempo. Ajá, ahí con línea de tiempo. Acá es con línea de tiempo. Mi línea de tiempo, bien rectita. Primer trimestre, segundo, tercer. Primer, segundo, tercer trimestre. ¿En qué semana se va a formar ese tejido que vamos a tener para la determinación del sexo? ¿Cuál es ese tejido? Segundo, ¿no? En el embrión, no estamos viendo en el ser humano ya. Segundo. ¿Cómo se llama? Primer, segundo, tercer trimestre. Segundo trimestre. 6 meses después. Segundo, 6 meses después. 4 por 3, 2. En el primer trimestre. Qué lindo. Ahí está, yo voy a poner aquí, por aquí. Entonces, por acá empieza la mitad del primer trimestre y principios del segundo trimestre se forma. ¿Qué se va a formar? ¿Directamente el pene? No. ¿Qué se tiene que formar primero? En el caso del feto varón, el testículo. Testículo. ¿Cierto? Ya está. Ya después, semana 12 por aquí ya va a aparecer el pene, pero cuando yo voy a mi control prenatal, ¿cuándo voy a ir? De segundo trimestre. ¿Qué parte? Inicio, mitad, por aquí, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué le voy a observar al feto que no sé su sexo? Si hay o no hay pene. ¿No es cierto? Si no hay pene, mujer. Y si hay, varón. Y si no, no se deja mirar, muy shy. Y no, le dan las nalgas el siguiente mes, ¿no es cierto? Claro. Le están tomando su selfie sin su consentimiento. ¿Ya está? Muy bien. Entonces tengo acá mis testículos. ¿Cuáles son las hormonas ahora?
Hay, por ejemplo, hipófisis en esta etapa, para que tengamos hormona de crecimiento. No. Tenemos factores de crecimiento, eso sí. Bien, factores de crecimiento. Entonces, ¿de quién va a depender todo? Del testículo, en el caso del varón. Y en el caso del feto femenino, ¿de quién va a depender? Del ovario. Del ovario, aquí, ¿no es cierto? Del ovario. Porque iniciando entre el segundo trimestre vamos a tener el inicio de la gametogénesis. Por lo tanto, ya van a salir mis estrógenos, ya iba a venir mi ovulación, la maduración de los folículos y la meiosis. Muy bien. En este caso, cuando ya estamos con la gametogénesis, que vamos a tener el estrógeno. Como ustedes están diciendo que esta hormona testosterona y el estrógeno serán hormonas esteroideas, ¿cómo se formarán? Por metabolismo de las hormonas sexuales. Entonces estamos diciendo metabolismo, que habíamos dicho anteriormente, o tengo un gen para la testosterona, tengo un gen para el estrógeno, no, tengo un gen para el receptor de estrógeno, tengo un gen para el receptor de andrógeno, tanto testosterona como DHT. Pero para hacer mi testosterona, mi estrógeno, yo necesito por lo tanto, aquí tenemos que recordar más adelante el metabolismo, de manera sencilla. Nadie te va a decir cuál es memorizar. De manera sencilla se van a decir las enzimas. Muy bien, entonces, como ya sabemos, hemos hecho recordatorio de esto, Bruce tenía todo esto, su testosterona, nació, y lo que se dice es que durante ese desarrollo del testículo también las hormonas van al sistema nervioso. Por lo tanto, se expresan los receptores de andrógenos y tenemos que alta tasa de testosterona receptor. Entonces, ¿cómo se le dice eso? Masculinización del cerebro. Él nació así, por lo tanto, durante su niñez no le pasaba nada porque, ¿qué? Viviendo la vida, ¿no es cierto? Ustedes vieron que adolescencia, ¿qué es lo que debería haber hecho su glándula suprarrenal? Testosterona. ¿Suficiente? No. Testículos van a ser la alta tasa que necesitamos para hacer nuestra diferenciación sexual masculina secundaria. ¿No es cierto? Entonces, no va a llegar a ser eso, desde que ahí ya se descubrió que, como le dijo, tienes que tomar estos fármacos, y esos fármacos eran los estrógenos. Se enteró, entonces ¿qué hizo? Ya no más, entonces voy a vivir con lo que ya tengo. Entonces por eso ustedes ven con silviosidratante, porque la testosterona no es suficiente. La voz, quizás lo que tomó testosterona le ayudó, dio una voz masculina. Pero la contextura que debería tener de musculatura no llegó a obtenerla por la deficiencia en testosterona. Y si tuvo sus estrógenos, ¿qué le pasa a esa persona que tiene estrógenos como yo? ¿Qué podría pasarle a nivel de su salud mental? La tendencia, la predisposición, la prevalencia de que nos pase enfermedad psiquiátrica como la depresión. ¿Le pasó o no le pasó al chico? Sí. Como ya teníamos esa deficiencia de testosterona más los estrógenos, entonces no. Teníamos la automorición del pobre, ya nos llamábamos David. Entonces, estamos viendo que la anatomía nos ayuda a observar si tienes alguna anomalía o no. Si sale con unos rasgos normales que están en tu libro, esa. Pero cuando tenemos una diferencia, vamos a decir que estás enfermo. Pero en este caso no está enfermo. ¿Qué debemos haber hecho? Buscar el mejor tratamiento, menor daño a nuestro paciente.
Porque antes que era, estoy acá, no se tomaba en cuenta. Ahora sí. Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Esperar Esperar a que el paciente crezca. a que creciera, porque como les hemos dicho siempre, los recién nacidos tienen todos sus órganos que van a estar en crecimiento. Muy bien, entonces, ¿qué más hay que recordar? Las hormonas se han acordado. Ajá, antes de pasar. Dentro de tus testículos, para los XY, para los varones, voy a poner acá testículos. Vamos a hablar acerca de las hormonas porque esta parte es importante, porque estamos viendo determinación del sexo. Vamos a tener hormona, había dicho, testosterona y la DH. ¿Qué otra hormona se vaya a formar en el testículo? ¿Cuál falta? Ya. Para el ayuno. ¿Quién produce la testosterona en el testículo? Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo se llamarán las otras células? Sertoli. Ya, Sertoli y después la gametol. ¿Cuál es la hormona que formará las células de Sertoli? ¿Cuál es la hormona? Que forma a las células del texto. ¿Cómo que estradiol? Creo que sí. ¿Cómo que estradiol? ¿Cuál es? Háblame. ¿Cuál es la hormona? Yo soy lady, pero sé que sí. ¿Cuál es la hormona? Es que si no repasamos esto no me van a entender las anomalías más adelante. Por eso me demoro en la recapitulación del cerebro. La AME antimuller. Estradiol. Está bien, no sé. Ya está. Mi célula de Sertolis AMH. Estas eran esteroideas. ¿Y esta qué será? Es prima de la insulina. ¿La insulina qué tipo de hormona es? No me va a decir anabólica, no, eso no quiero. ¿Tienes esteroidea de 3? Te doy ahí con una ayuda. ¿Ah? Ahí te he puesto una ayuda. Lo voy a escribir más fuerte. Con P. Peptidina. Por lo tanto, si es peptídica, que habíamos puesto acá, mira, tenemos que recapitular. Voy a cambiarle con otro color para que se vea. Si es esteroidea, yo voy a tener el metabolismo, por lo tanto, acá que van a ir encima. Estoy identificando los elementos que van a estar involucrándose con la regulación de los genes. ¿Okay? Entonces yo voy a tener aquí gen, ¿de quién? De la AMH. ¿Ok? Gen de la AMH. Ahora vamos con el femenino. Ovarios. ¿Cuáles eran los ovarios? Ahí le voy a tener a los estrógenos. Y para formar los estrógenos, ¿qué necesitábamos? La testosterona, y acá que encima viene la aromatasa. Aromatasa. Muy bien. La Algo aromatasa. Hoy sí, pero sí. Ya está. Entonces, vamos a ver, encima, este va a tener el gen de la aromatasa. Hormona antimuleriana, el gen de la hormona antimuleriana. Testosterona, la enzima que forma la testosterona. Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver, a ver si no me acuerdo. Y se forma la DHT, es a partir de la testosterona. No, está bien. Es la precursora. No, pero tenemos al revés. Vamos a poner aquí con letra grande lo que se va a poner para que se acuerde y que no se confunda. ¿Qué? Creo que sí lo es. ¿Al revés? Y la testosterona, de ahí se forma la testosterona. No, en la ruta es así. Sí. Y el testosterona se forma en el testículo. Búscalo, sácate la duda.
Esto es No, no, en no. el Sí, estadio yo, porque fetal, yo, ¿ya? Estamos hablando. pero Feto masculino, feto femenino. Acuérdense, búscalo, yo no tengo problema. Lo Sí, corregimos. Porque yo necesito mis 5 alfa reductasa para formar parte de la testosterona. Ahí estamos recordando. igual, no sé. Muy Pero está bien. bien, pero no me acordaba, no me acordaba, ni se recuerda eso. ¿Por qué estamos haciendo hincapié en las hormonas? Porque eso va a ser contacto con nuestros órganos que están en formación y vamos a tener esos receptores que van a decodificar esa hormona. En el caso de esta lámina, estamos mostrando un pastelito. El pastelito nos dice que hay enfermedades psiquiátricas de tendencia para los varones y de tendencia para las mujeres. Averigüemos qué cosa hace esa hormona testosterona. ¿Qué tipo de enfermedades tenemos aquí para el varón? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Déficit de atención, hiperactividad. ¿Qué más? Autismo. No me des el diagnóstico, la manifestación clínica, tú lo que observas en una persona que sabes que tiene ADH, porque me están llevando a psiquiatría, no todos tienen morfonervioso. ¿Qué le pasa? ¿Tú qué ves? Ese tiene TDAH. Es que esa persona está perdida. O sea, Está distraída. Está mirando, pero su mente está en otra cosa. ¿Cuándo? ¿Cuando está solo? No. ¿Cuando está con Con gente. Con bien, aquí, autismo. Lo mismo, más fácil todavía, ¿no? No hace contacto de nada. No tiene contacto. Ni tocar, ni hablar, nada. Entonces, en el varón, esa diferencia hormonal nos está diciendo la socialización. ¿No es cierto? Mi capacidad de socializar. La dislexia y el tartamudeo, yo no puedo comunicarme de manera hablada o escrita. Leo mal, porque veo, por ejemplo, leo porque solo veo una cosa y digo eso que leo, ¿cierto? Estoy comunicándome mal y acá no pronuncio. ¿Qué estoy observando? Que estas son las más prevalentes, las más frecuentes. Entonces, esa testosterona me está dando la capacidad de hacer socialización. Pero si yo tengo alguna alteración de esa vaina del cerebro, la masculinización, tenemos esta parte. Mujer. Anorexia y bulimia. Anorexia. Después esto de acá es por aparte. Esto sí es más tendencia herencia. ¿Ok? Son otras cosas. Anorexia y bulimia. Problemas alimentarios. ¿Cómo se llama? Anorexia, ¿qué pasa? No como. No come. No como. Bulimia, Come demasiado, pero luego y no me siento. Come y vomita, ¿no? Sí. Anorexia, porque yo veo que otros con anorexia, así es, las mujeres. No, Vean, es psicológico. lo que yo pienso de qué, Es social. de mi propio Como que cuerpo. una figura de una mujer. Entonces, ¿cómo se llama eso? La autopercepción. ¿Cierto? ¿Cómo me percibo a mí? Igual aquí, comí, pero no lo merezco. ¿Qué más? Esta es neurodegenerativa, por lo tanto, aquí hay más. Síndrome de postraumático. El síndrome postraumático. ¿Cómo es eso? Cuando una persona adquiere una actitud o pensamiento frente a una situación traumática. Los soldados que pasaban están en constante alerta. Entonces, ¿qué tienen? Padecen de insomnio, ¿cierto? En este caso, ¿qué le da? Miedo. Ansiedad. Lo que yo pienso de los demás, como en el caso de los varones, eso es lo que yo pienso, lo que yo me imagino, ¿cierto? Lo que yo pienso. Exactamente. Pero yo, ¿con respecto a los demás o con yo mismo? Conmigo mismo. Conmigo mismo. Entonces estamos viendo que aquí es pensamiento de uno mismo y acá es con los
demás. Los demás. ¿Cómo es Ah, eso? social Entonces y estoy el otro viendo social. enfermedades más prevalentes en uno que en otro. Si vamos con las degenerativas, que se presentan en los adultos mayores, aquí está. Yo tengo aquí, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer? Yo voy a tener acumulación de la proteína y neurodegeneración. ¿Dónde está? Parkinson, más frecuente en los varones. ¿Qué pasa con el Parkinson? Te verás. Tiemblan, ¿por qué? ¿Qué pasó con ese sistema nervioso? Se degenera, ¿no? Se degeneran y se degeneran. Neuronas. El control del movimiento. Control del movimiento. Que hay una parte, no vamos a ahondar en diagnóstico, porque no todos están llevando marco nervioso. ¿Ya llevaron? Ya, ahí está. No todos, entonces no vamos a trabajar el proceso. Entonces, ustedes se acuerdan la parte anatómica y la parte hormonal. Vamos a añadir la parte que nos da el uso, que es la parte que vamos a determinar nuestro sexo en 3 etapas. ¿Y qué va a depender esto? Desde la... Ay, no lo cogí. Desde la fecundación. Entonces, en la fecundación, ¿qué es lo que tengo? Dos gametos, femenino y masculino. A nivel de las cromosomas sexuales, que son los que van a ser los principales agentes que nos van a determinar el sexo, ¿qué tipo de cromosoma sexual te da el ovocito? X. ¿Cuál te dará el espermatozoide? X o Y. Listo. Entonces yo hago mi tabla de Punnett, también que se puede hacer con los cromosomas sexuales. Formo 2 tipos de feto posibles. Femenino por la ausencia del Y o masculino por la presencia del Y. ¿Qué tenemos que añadir a esta info? Además de los cromosomas sexuales, los genes del desarrollo, que recuerden que son factores de transcripción. ¿Qué vamos a tener? Activación de genes, silenciamiento de genes, que necesito al inicio de una etapa temprana y ya no, y lo voy a ir inhibiendo. Entonces, tengo los cromosomas, tengo el contenido génico de otros cromosomas y de los X. Cuando yo ya determiné el sexo genético, ya hice el balance en donde se va a formar tanto el ovario como los testículos. Y para que yo termine de formar los genitales internos como externos, necesito la síntesis de las hormonas, que ya hemos dicho al inicio de la clase. En el mes que hemos dicho, tercer trimestre, semana 20-21, yo voy a determinar la presencia del pene o la ausencia, que nos va a dar el sexo femenino. Llegada a la adolescencia, vamos a tener otra vez secreción de nuestras gonadotropinas que van a comenzar a formar mucho más las hormonas. Determinando en la persona que no tenía pene, cosa, crecimiento de mamas, acumulación de grasa en las caderas y afinamiento de la voz. ¿Qué pasa en el caso de que poseía el pene? Va a tener crecimiento de velocidad de lo que le corresponde, masa muscular y la posesión. Engrosamiento de la. Asimismo, tenemos la identidad sexual y ya con la socialización se va a poder determinar. Empezamos con el sexo genético cromosoma. El profe en práctica les habrá dicho que esto
se llama como 46,XX, se llama una fórmula cariotípica. Esa fórmula cariotípica está compuesto de el número de cromosomas separados por una coma de la información de los cromosomas sexuales. Y si hay una anomalía de los cromosomas autosómicos, entonces pongo una coma y voy a colocar, no sé, si es una trisomía de 21 más 21, ¿no? Si es una translocación, una T y los cromosomas. Sin embargo, cuando hablamos de los cromosomas sexuales, las más comunes mutaciones cromosómicas son las numéricas. 45 cromosomas. ¿Cómo se llama la anomalía? 45 cromosomas en el ser humano. Debería ser 46. ¿Cómo se llama la anomalía? Uno menos. Es una neutrería. ¿Listo? Más específico. Monosómica. Entonces yo tengo una persona monosómica. ¿Cuál es la identidad de ese único cromosoma? ¿Cómo se llamará ahora con más detalle? Monosomía del X. Monosomía del X. Siguiente, 47. ¿Cómo se llama esa anomalía? Trisomía. Trisomía. ¿Cuántos cromosomas están extra? Uno. ¿Cuál es el tipo de cromosoma extra? Sexual. Sexual. Por lo tanto, ¿cómo le llamaré? Trisomía del X. Trisomía del X. ¿Cómo se llamará la enfermedad que tiene 45X? Monosomía del X. ¿Cómo se llama? La monosomía del X en el ser humano se llama. No me acuerdo. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad? Vamos. A ver. ¿Cómo se llama? Dilo nomás, no hay nada, aquí todavía no hay nota, es mejor que lo digas. 47XXX, ¿cómo se llamará? Meta, cualquiera de los. Al final, ¿qué es lo que voy a observar en el recién nacido? Mujer. Es decir, la presencia de la vagina, ausencia de pene. 46XY, esa es una persona sana, varón sano. 47 sería una trisomía. ¿Trisomía de quién? Ya no hay 3 cromosomas iguales. Entonces, ¿qué es igual? Nada es igual, ¿verdad? Cromosomas sexuales. Cromosomas sexuales, yo tengo una trisomía del par sexual. ¿Cómo se llama esa trisomía del par sexual? XXY. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llama? El nombre, ¿no? XXY. El nombre, no me acuerdo. Estos son los más frecuentes, ¿sabes? Lo que estamos hablando. Lo dijo el profesor. Señor, ayuda. Line. No, Su nombre no. Line F. Eso de que todo cerca. ¿Cómo? El superhombre lo pueden colocar con otro Y más. Pero es trisomía, ¿no? Muy bien. Este varón, porque tiene la presencia de Y, es un señor Klinefelter, síndrome de Klinefelter. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estas personas? Infértiles. Infértiles. 45X. Señora Turner, niña Turner, ¿qué le voy a ver recién nacido? El erigo o el cuello alado. Cuello alado. Ustedes cuando vean el libro de pediatría le van a decir erigo. Cuello alado. ¿Qué más? Talla baja. Al recién nacido. Recién nacido. Ya cuando tú dices niña, talla baja o adolescente, talla baja. ¿Qué más? ¿Desarrollo mamario? No hay. Bíblica, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo son los hombros, la cabeza, la espalda? Sí, a un lado. No, era ancha. Ancha.
Entonces, ella hace la gametogénesis. No, porque tiene como sus ovarios ¿Atrofiado? No, no No está. está. Sí. ovarios en sí. Vale. Varón Klinefelter. Ahí está. No sé qué hacer eso. ¿Qué es lo que le voy a ver? A ver lo que te acuerdas. Ya ese tiene. El fenotipo clásico que dicen ginecomastia. ¿Qué más? Ginecomastia. ¿Qué más tiene? Tiene cadera. Supuestamente la Turner tiene micropene. Sí. Micropene. ¿Y qué pasa más? ¿Cómo se llamaría eso junto con los testículos reducidos? Hipogonadismo. Hipogonadismo. Ahí está, hipogonadismo. La señora Turner, pues, si no es diagnosticada al nacer, sufre de deficiencia mental. ¿Esta señora tiene deficiencia mental? No. Los señores Klinefelter que ustedes pueden encontrar no siempre van a tener ginecomastia. No. Por eso son los que pasan desapercibidos. Los que pasan el fenotipo clásico que están diciendo como ginecomastia son los que están en los libros. Pero hay señores Klinefelter que solamente por tener el hipogonadismo se van a dar cuenta que hay algo mal. El tamaño de los testículos de un niño con respecto a un varón es totalmente diferente. Entonces, si tú no tienes un conocimiento de que cuando llegas a la pubertad va a crecer todo, No ¿cierto? sabe, Porque no tiene que entiende. crecer el tejido del testículo. Si no tienes el conocimiento, entonces se queda toda su vida adulta, ahí tengo testículos chiquitos, no pasa nada. Claro. Pero ¿cuándo va a ser el problema? Cuando quiera engañar a la víctima, ¿no es cierto? Ajá. Voy a querer hacer mi F1 y se entera que no puede porque tiene Exacto. hipogonadismo, testículos pequeños. Lo mismo puede pasar con una señora Turner, sí, porque hay síndrome de Turner que no corresponde con una monosomía de X. ¿Cuándo me voy a enterar? ¿Cuándo hemos dicho para el Klinefelter? ¿Cuándo me voy a querer reproducir? Sí. Entonces esa señora Turner va a ser infértil o puede tener SOP, síndrome ovario ovario poliquístico, puede tener este tipo de diagnóstico, puede tener deficiencia mental, no, va a ser una normal su vida. Llegó a la consulta de ginecólogo, lo último que van a hacer es hacer un cariotipo hasta que dice ya no puedo más. Vamos a la consejería para la fertilización. Pasa por ese suicidio. Ya está. Entonces ya hemos dicho lo que corresponde con los números de los cromosomas. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? ¿Qué variaciones pueden ocurrir con los cromosomas X o con los cromosomas Y? Cuando hablamos a nivel de los cromosomas X, tenemos que recordar que como el varón tiene un solo cromosoma X y la mujer tiene dos, cuando estamos haciendo nuestro desarrollo embrionario, nuestra proliferación, ¿cuántos genes del cromosoma X tendrá el varón? No sé, invéntate, 100% eso. ¿Cuántos tendrá la mujer? 200. Está en desventaja el feto masculino, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Una compensación. Esa compensación está descrita por la llamada hipodescripción, en la cual yo voy a observar que los cromosomas sexuales en el feto femenino van a sufrir una inactivación. Cuando yo estoy haciendo mi etapa de preimplantación, llego a ser un blastocisto. Mis células al azar van a coger los dos cromosomas sexuales y voy a ir inactivando parte de esos cromosomas X y llegando a tener ¿cuánto? La misma expresión de los genes como el varón. Llegué a ser implantado, ¿qué pasó? Claro que sí. Cuando ya llegué a implantarme y estoy creciendo ya como un embrión y ya llego a ser adulto también, el cromosoma X
Se desactiva. Uno se queda activo completamente y el otro inactivo. ¿Cómo ocurre este proceso? Por la epigenia. ¿Cómo yo regulo? Ustedes se deben acordar que tenemos metilación del ADN Y acetilación. y de las histonas yo tengo acetilación, desacetilación, metilación, desmetilación. Esto va a pasar. Sin embargo, hay algo extra que es exclusivo de este mecanismo, que es el silenciamiento por ARN X y S. Aquí está. Eso que ven ustedes aquí con verdecito es el ARN X y ST. Es un ARN largo, no codificante. Se une al ADN del cromosoma X y se pega como la tóxica. Nunca te va a dejar. ¿Quién produce este ARN no codificante? El mismo cromosoma. ¿Pero cuál de los dos? El que se va a inactivar. Entonces, ¿qué pasa con el cromosoma activo? Se tiene que defender con el TSIX, con el ARN TSIX, para protegerlo de ese ARN X y ST. Vamos a hacer un resumen. Acá en la pizarra. Más abajo. Yo voy a tener en la mujer cromosoma X activo, que le voy a escribir de la siguiente manera: un X con una A. Y yo voy a tener mi cromosoma X inactivo. ¿Cómo le escribiré? A ver, una X con una Y. Listo. Por epigenética ya hemos dicho cuáles son: la metilación del ADN, la histona. Pero tenemos que colocar aquí el llamado ARN no codificante. El ARN no codificante, su nombre lo dice, codificación significa hacer proteína, por lo tanto este no hace proteína. Lo voy a escribir más bonito para que se note. ARN no codificante. ¿Cómo se llama ese recodificante que deja activo al cromosoma X activo? Se llama ARN TSX. ¿Cómo se llama aquel ARN codificante que permanece al cromosoma X inactivo? ARN X. Entonces, este impide que se inactive y este permanece que inactivo. Listo. Esto ocurre en una etapa preimplantacional hasta toda tu vida en el caso de las mujeres. Ay, no se preocupe, voy a dejarlo así para que tome foto. Lo de arriba también, ¿no? Ya. ¿Cuál? ¿Todo? No, tiene que tomar. Es que el otro se demora mucho. Claro, porque ya tiene que la primera. Sí, ya se demora. Este está más rápido. El vaso y acá este. Entonces, ¿cómo yo voy a descubrir que es útil este cromosoma X inactivo? De la siguiente manera. Hemos hablado de que la mujer va a hacer su inactividad a ese cromosoma X y cuando yo le observo en una gotita de sangre o en un raspado bucal, voy a encontrar una bolita muy coloreada. Esa bolita muy coloreada se llama corpúsculo de Bar y es el cromosoma X inactivo. Lo coloco, lo veo y debe ser poseedora una mujer. Pero cuando yo no observo esa bolita oscurita en el núcleo, va a ser el varón, porque como ¿quién solamente hace esa inactividad del cromosoma X? La mujer. Sin embargo, yo puedo estudiar esa cromatina sexual o corpúsculo de Bar también en esta persona que es síndrome de Turner y esta persona que es síndrome de Klinefelter. Esta síndrome de Turner tiene un solo X, por lo tanto, no tiene que inactivar
se queda con ese cromosoma sin ser inactivado. Por lo tanto, cuando yo le saco la muestra, no va a presentar copúsculo de Bach. En cambio de Klinefelter, como tiene 2 cromosomas X, ¿qué va a pasar? Tengo que inactivar uno y va a tener en sus células corpúsculo de Bach. Por lo tanto, una manera de confirmar el diagnóstico de Klinefelter o de Turner es haciendo este estudio de cromatina sexual. El estudio de la cromatina o examen de la cromatina sexual es averiguar la presencia del corpúsculo de Bach. Si son mujeres sanas, van a tener la presencia del corpúsculo de Bach. Si son mujeres Turner, no van a tener corpúsculo de Bach. Si son varones sanos, no van a tener corpúsculo de Bach. Y si son varones Klinefelter, van a tener corpúsculo. Entonces, ¿van a haber más aumento de cromosomas X? Sí. Y acá tenemos lo que habíamos dicho, la superhembra, la metahembra, la tripehembra. Aumentan 3. Tengo que mantener uno inactivo, por lo tanto que va a aumentar el número de corpúsculos de Bach. Si tengo aquí, por ejemplo, 48XXY, entonces el aumento de X es un varón, se ve varón, pero tengo corpúsculos de Bach. De esta manera es como yo voy a diagnosticar, o mejor dicho, confirmar que aparecen cromosomas X, anomalías de los cromosomas sexuales de tipo numérico, porque está aumentando el virus. Si yo quiero confirmar que está bien inactivado mi cromosoma X, voy a utilizar otra prueba que es la averiguación de las marcas epigénicas. Tengo que ver histonas, histona 3 y además ubicar ese ARN X y ST en mi cromosoma inactivo. En este caso de esta figurita yo tengo el cuerpo, el corpúsculo de Bach en este leucocito trinuclear, polimorfonuclear. Entonces aparece como una bolita, una antenita de color. En las células que corresponden a una mujer normal o a un Klinefelter. En algunos casos, dependiendo el libro, el manual, pueden decir que este 48XXY o este 49XXXY le pueden decir una variante de Klinefelter. ¿De acuerdo? Le pueden decir, todo depende del manual. ¿Ok? Porque te va a aparecer la clínica y va a decir el grupo de los Klinefelter. Pero si lo pueden elección sería el superhombre, ¿verdad? Superhombre sería un Y más. Ese sería cualquiera de ellos Klinefelter. Porque la presencia del Y es varón. Varón con una. ¿Cuántos cromosomas hay? 1, 2, 3, 4. Una tetrasomía. Acabamos con el X y vamos con el Y. Y. Profesora, y en el caso de los superhombres, o sea, ¿quién les da el cromosoma Y? Ah, sí. ¿Qué pasa con el Y? O sea, ¿por qué tienen 2 Y? O sea, Porque ¿quién de los papitos da el cromosoma Y? El papá. Hay algo mal en su cromosoma, entonces. Durante su, a ver, ¿en qué momento hacemos, será durante su meiosis 1? Ahí no hubo una buena distribución. No hubo una distribución. Claro. Esa como en el caso de la mamita, que había trisomía del 21, ¿cómo pasó una más? Claro. Por la mala disyunción de su cromosoma. En este caso es del varón. Eso es más, Sí. mucho más improbable, ¿saben por qué? Porque el varón tiene menor tasa de recombinación. Entonces eso ayuda con menos anomalías numéricas con respecto al Y. Vamos a recordar qué tipo de cromosoma es el Y. ¿Y cómo era el cromosoma X? Vamos primero con él. Puede ser 4 tipos: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico, telocéntrico. ¿Cuál de los 4 tipos son? Según lo que tienes ahí el dibujito. Acrocéntrico, porque tiene muy grande el Q y pequeño el P.
El cromosoma X, no está puesto acá. ¿Cómo se llama? ¿Acrocéntrico también? Sí. No. No. Submeta, submeta, sí. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a reconocer partes importantes del cromosoma Y. Ya sabemos centrómero, telómero, y en las partes teloméricas hay una región que se llama par. ¿Qué significa par? Región pseudotosoma. La par que está en la región par que está en el P se llama par 1 y el par que está en el Q se llama par 2. Cuando nos dicen acá eukromatina significa que hay genes. Genes. Por lo tanto, vamos a ver los genes. Aquí está. Par 1, par 2 y tengo en el Q y en el P. Los genes que están en el Q son exclusivos para la gametogénesis y la fertilidad del varón. Solamente está en el Y, no hay en otros cromosomas. Igual estos de aquí. Pero yo tengo que resaltar aquí uno que se llama SRY. ¿Qué es lo que hace? Forma el factor de la determinación testicular o TD. Entonces, este es un gen del desarrollo que da la señal para que se formen los testículos. Si yo veo de nuevo este cromosoma por aquí, el gen SRY está cerca del par 1. ¿Okay? Esto es importante de recordar. Por lo tanto, si yo quiero reconocer un componente génico, no genético, cuando veo tanto lo que es cromatina como genes, para determinar el sexo, yo espero en una persona normal, paro, con su cariotipo 46XY, que tenga el gen SRY en su cromosoma Y. Y en la mujer, como no tiene en su cariotipo el cromosoma Y, no tiene ese. Entonces, vamos a ver de nuevo la pizarra. Tan, tan, tan. Vamos a ver color azul. Tengo un varón, tengo una mujer. Si yo veo los cromosomas sexuales, y ahora que tengo que poner aquí el contenido de los genes, voy a poner aquí G. En el caso del cromosoma sexual, como habíamos dicho, 46 XY. En la mujer, 46 XY. XX. Bien. En el caso del varón, el gen que nos está resaltando ahora se llama SRY. Pero como yo sé que solamente lo tiene el Y, le voy a colocar más. ¿Por qué? Porque voy a poner en función del gen SRY la caracterización de la mujer. Menos, que significa la ausencia de SRY, por lo tanto tengo ausencia del PDY. Acá ausencia, ya no tengo. Acá más. ¿Se entiende esto? Entonces, mi sexo genético está comprendido por la combinación de estas dos señales. Aparte, más adelante vamos a dar otros que se llaman genes del desarrollo y que estarán en los otros cromosomas. Esto ocurre en genes en varones y mujeres sanos. Cuando yo tengo mis cromosomas X, voy a ir a esto, ¿cómo se llama esto? Mi gónada bipotencial. Otra vez regresamos a mis disculpas, pero tienen que entenderse. ¿Cuáles de las células de esta gónada bipotencial? La de la corteza
van a comenzar a recibir la señal de ausencia del TDF y por lo tanto van a comenzar a formarse los folículos y después las células germinales van a formar los ovogonias y vamos a tener el ovario. Cuando tengo el XY, tengo el Y y tengo el Y con el gen SRY. El SRY es el TDF y por lo tanto ese TDF va a ir a señalizar a las células de la médula. Cuando yo veo esta señalización, estas células de la médula van a proliferar y diferenciarse y formar el test. Con todas las células que hemos visto anteriormente. Cuando yo veo todo esto, estoy empezando a hacer la boca. Sin embargo, este señor que tiene cromosomas XY, que es un varón, el papi que tiene sus cromosomas XY, algo puede pasar, que es una alteración en su meiosis. ¿Qué es lo que ocurre? Dice aquí, la región VAR1 realiza un entrecruzamiento, una recombinación genética. ¿Se acuerdan cómo era la recombinación genética? Intercambiar. Pero ¿entre quiénes voy a intercambiar? La pregunta aquí es, ¿cómo ocurre la recombinación genética? ¿Era entre cromosomas homólogos? ¿El X y el Y son homólogos? No, aquí está bien. ¿Y cómo ocurre este suceso? Porque tanto el cromosoma X como el cromosoma Y tienen esta región llamada VAR. VAR1 y VAR2. Entonces, entre el X y el Y puede ocurrir recombinación genética en el VAR1 con mucha más frecuencia que en el VAR2. ¿Y qué habíamos dicho aquí? Que este VAR1 tiene cerquita el gen SRY. Por lo tanto, cuando yo veo este suceso de la recombinación anómala, yo voy a ver que se lleva región del SRY. Por lo tanto, este papi hace esta anomalía y forma este gameto, el X. Ahora tiene el gen SY y su Y se quedó sin SRY. Si bien el gameto de mami, que siempre va a tener un X, mami y mami, ¿qué va a pasar? Yo que siempre he observado que si hay XX voy a ser mujer. Pero este X tiene el SRY, ¿qué va a aparecer? Testículos, correcto. Pero al final voy a tener pene y testículos. Dependiendo del caso. ¿Ok? Cuando veo XY que debería tener varón, pene, testículos, pero como el Y no tiene el gen SRY, ¿qué va a pasar? Ausencia de SRY es mujer. Entonces, aquí en mi pizarrita, vamos de nuevo. Ahora vamos a ver lo mismo, pero en la parte alterada. Entonces voy a colocar aquí. Va a ser un fenotipo varón alterado y un fenotipo varón alterado. Eso van a ser ya no sanos, sino enfermos o alterados, patológicos. ¿Qué voy a escribir aquí? Varón tiene SRY. Por lo tanto hay TDF. Mujer que no tiene menos SRY. Pero no sería que tiene SRY porque No. Esto es lo que yo observo. Este es el fenotipo. El fenotipo va a ser en este caso alterado, que aparezca como varón o que aparezca como mujer. O con rasgos femeninos o con rasgos masculinos. Para que aparezca varón, ahora me vas a decir 46 XY. No, en una mujer cariotípica X. Ya aquí va a ser 46 XY. Si yo no tengo en mi Y el TDF, es decir, el SRY, voy a determinar una mujer porque no hay testículos.
Debería haber, pero no tengo porque no hay PDF. Por lo tanto, no hay testosterona, no hay DHT. Ya tenía razón. O sea, tiene una cantidad- Varón solo va a que salir porque se tiene desarrolla que en ser el Y y voy a tener testículo, voy a tener pene y escroto. Está observándose el fenotipo varón o una mujer virilizada, como le dicen, y acá un varón afeminado, no, feminizado o con rasgos ambiguos. Listo. ¿Ya tomaron foto para cambiar de dispositivo? ¿Sí? O sea, la mujer por qué sería enferma, por la que dice ella. O sea, sería. O sea, no para No, pues igual, esto es una enferma. porque no presenta los Ya, Claro, continúo. Se dice la mujer, pero un poco más Ahora sí. masculino, pero ya. Prepárense que ahora va a ser un poquito más difícil. Terminamos hicimos el balance de si hay XX o si hay XY. Pero para nosotros hacer uso de esos cromosomas sexuales necesito formar a partir, primero tengo que formar mis crestas urogenitales. A partir del primer mes voy a formar mis crestas urogenitales por reacción de estos genes del desarrollo. Recuerden el WT1 y uno nuevo que es el SF1. Estos son los dos principales. Llegamos a la semana 5 y vamos a tener la migración de mis células germinales que ya nos van a decir formación de mis gónadas bipotenciales. Encontré SY, voy a formar testículos y cuando hago estos testículos hago la ruta masculina. En la ruta masculina están estos genes del desarrollo. Ausencia del Y, ausencia del SY, no hay TDF, por lo tanto, ¿qué voy a tener? Ovarios. Y en esa ruta de la femenina voy a tener estos dos genes del desarrollo. Testículos hacen testosterona, DHT y AMH. ¿Qué es lo que hacen los ovarios? Hasta que llegan a iniciar su gametogénesis, este gen WNT, que es el que mantiene la proliferación de células. Por lo tanto, aquí en resumen, a partir de la semana 6 vamos a tener nuestro gónada bipotencial ya lista para recibir la señal de ausencia-presencia de ese RY. Desarrollamos los ovarios principalmente sin la señal hormonal y nuestras características genitales internas sin la señal de hormonas, pero en el caso de los varones sí vamos a necesitar señalización de la testosterona y del DHT. Y con esta masculinización del sexo. Desarrollo del sexo independiente de hormonas, desarrollo del sexo dependiente de hormonas. Ahora sí. Cresta urogenital recibe la señal de unos genes del desarrollo. Se forman tus gónadas bipotenciales y tu mesonefro. De tu mesonefro vamos a ver conductos de Wolf, conductos de Müller y el mesonefro que hace tus conductos urinarios. ¿Correcto? Ese no voy a tocar. WT1 y CF1 regula todo eso. Por lo tanto, alteraciones urogenitales, WT1 y CF1. Si tengo unas gónadas, ya sea testículos o externos con alteración, todo por igual puede estar alterado la formación de las gónadas bipotenciales sobre la cresta urogenital. La gónada bipotencial diferenciada en corteza y en medio. Si yo quiero hacer testículos, voy a poner aquí. A ver si me falta. Si yo quiero hacer testículos, voy a hacer la ruta masculina. Y si yo quiero hacer ovarios, hago la ruta femenina. Yo ya sé que el SY lo posee el Y.
La pregunta que vamos a hacer ahora es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos 6 genes que son del desarrollo, no son genes Hox, son genes del desarrollo, los otros, que habíamos dicho la semana pasada, lo tiene el feto masculino y femenino por igual, verdadero o falso. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos 6 genes del desarrollo, el feto o embrión femenino y masculino, ¿los tienen por igual? Sí, Sí. solo que están suprimidos, Claro, inactivados. unos van a estar suprimidos y otros van a estar activos. Pero todo inicia, están todos haciendo su trabajo, pero en baja cantidad. Ajá. Todos estos seis. Todos hacen su trabajo, pero en baja calidad. Hacemos el balance 46XY, está SRY. Le da una señal, le mandó el mensaje, contacto con la SOX9. Ya necesito más, y el SOX9 junto con el FGF9 van a mantener toda la vida del feto masculino y del varón hasta su vida final, manteniendo ese perfil masculino. Y si se inactiva ese. SOX9, Y si, el FGF9 ya no de crecimiento. SOX9 es el que mantiene. Entonces, veo esta flecha roja con una línea vertical. ¿Qué significa? Está suprimiendo, inhibiendo, inactivando la ruta femenina. Doctora, ¿qué hacía la SOX9? Va a continuar haciendo el desarrollo de los testículos y en el adulto mantiene el perfil masculino. Todo que siga siendo tu perfil masculino de todo tu cuerpo. o sea, el hombre siempre va a ser hombre, por más que Continuamos. Entonces, al inicio tenemos que hacer la inactivación. Ahora, de estos tres cuales, el P2NT4 y el FOXL2 son inhibidos. ¿Qué pasa con el PAS? Se queda haciendo su trabajo, pero en una mínima cantidad. Inhibí estos dos, este queda SOX9, FGF9, MRT1, hacen señalización, cascada de regulación, testículos. Se acabó el asunto. ¿Qué es lo que va a pasar con los testículos? Tengo mis células de Leydig y mis células de cerdo. ¿A dónde va a ir la testosterona y la DHT? A mi conducto de Wolff. Si no voy allá, ¿qué voy a tener? Que se desaparece. Tiene que ir. Si no le pongo testosterona, se desaparece. Y si se desaparece, no voy a tener mis vasos deferentes, mis vesículas seminales y vesículas. Necesariamente la genitalia, el conducto de Wolff necesita testosterona. En la mujer no dice Cuando tengo mi 5-alfa reductasa en mi célula de Leydig, porque necesariamente estamos con testículos, nada más, no hay hipófisis, no tengo glándulas suprarrenales para que me ayude, todavía se están formando. En mis tejidos, tanto la genital interna como la externa, necesitamos los receptores de andrógeno, testosterona y DHT. Y la DHT es la responsable para que se exprese el pene y el escroto. Te da la señal, comienza a hacer la proliferación de todas esas partes del pene y del escroto. Usted mencionó que había dos que se iban a quedar suprimidas, o sea, el GIP y el FOXL2, cuando es varón, estos se suprimen, y el DAX1 sigue sin supresión. Si esto no se suprime y este sigue consumido. Claro, esos dos son suprimidos por el SOX9, el FG9 y el de No, por estos dos. solamente SOX9 y FG. Cuando uno es hombre, el SOX no es el que se mantiene siempre. Y en la mujer sería el DAX. No, sería el verón 4. para la mujer, sí. O sea que en caso de ser mujer, el WNT4 va a inactivar el FG9
39 y el diagnóstico? ¿O Si ahorita le vamos a ir a la ruta más, no te preocupes, yo voy a hacerlo. Pero que tengo que terminar la ruta más. Para finalizar la ruta masculina, ¿qué nos falta? La hormona antimuleriana, que necesariamente tiene que ir a la conducta de Müller, si no esa conducta de Müller se forma en el útero, vagina y tubo de Fallot. ¿Ok? Necesitamos las hormonas, ¿ok? Para el óvaro. Si no te quedas te quedas sin conductos internos, no te reproduces. Si no tienes la hormona antimuleriana, te crece un útero. Entonces tienes que formar tus hormonas. Ahora sí, nos vamos a la ruta femenina. No hay SRY, no hay TDF. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Suprimir, inactivar la ruta masculina. El WNT4 y el FOXL2 principalmente inhiben la SOX9. Y obviamente, como no hay interacción, la FG9 queda activa. Perdón, queda inactiva. Ahora, ¿qué pasa con la DAX1? ¿Continúa con su vida normal? No, se sobreexpresa. ¿Qué significa que se sobreexpresa? Si esta tenía una producción de 100, ahora hace 200. ¿Ok? Hace 200. ¿Qué pasa con esta de MRT1? Se queda sin hacer nada, su vida tranquila. Porque si tuviera el FG9, aumenta. ¿Ok? Entonces, esto se inactiva, los principales que son estos dos, y comienza a ser ovario. ¿Qué pasa con mis conductos de Müller? No le tengo que hacer nada. Se forman los tubos, el útero, y como no necesito los conductos de Wolff, solito se inhiben. Por eso es que no necesito mis hormonas. ¿Ok? ¿Listo? Y ya cuando avanza el tiempo, necesito el estradiol de los estrógenos para formar mi genitalia externa. Vamos a repasar, pero ahora sí, esta parte ya se lo saben, pero ahí está para el repaso. ¿Qué tenemos que recordar? Esta ley. De la corteza de esa gonadal potencial tenemos señalización de WNT4, FOXL2 principalmente, que vamos a inhibir a las SOX9. ¿Ok? Para mujer. Tengo mis células de la granulosa, voy a tener las células terminales y las foliculares. Tanto feto masculino como feto femenino tiene ácido retinoico. Y recuerden que eso lo vimos la semana pasada. El ácido retinoico ayuda con los genes OX. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido retinoico? Promueve la meiosis en el feto femenino. Entonces, ¿qué es lo que pasará con el feto masculino? ¿Hay meiosis durante la vida prenatal? No. Entonces tengo que inhibir ese ácido retinoico. ¿Cómo lo inhibo? En células terminales, a partir de la señalización de la célula con esta enzima, que es la que va a degradar el ácido retinoico. Lo va a llevar una cantidad basal, ¿para qué cosa? Para que se forme una cantidad necesaria de gametos. ¿Cuándo necesitaré que pare esta acción? Cuando llegamos a la adolescencia. Por lo tanto, esta se convierte en la adolescencia. ¿Y cómo hacemos? Promovemos la meiosis. Si no tenemos esta enzima haciendo esa degradación del ácido retinoico, no hay células. Va a ser como un varón que está haciendo gametogénesis en la panza de la mamá. ¿Y cuánto tiempo dura esa gametogénesis? Mensual. Entonces, ¿cómo saldrá ese líquido? De repente, tendrá secreción seminal, nadie sabe. Por el tamaño de ese testículo va a crecer o no. ¿Sí o no? Va a crecer ese testículo.
Nunca he visto eso, ¿no? Por lo general es durante la vida, Sí, para la anotación. durante la vida postnatal. No, pero es que esa O sea, es posibilidad. de gracia de documento para La vida postnatal. para gametogénesis. Aquí, la DHH es un Sonic Hedgehog. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de Sonic Hedgehog Ah, de el la semana Sonic. pasada? Sí, Es el un Sonic. gen que va a determinar o una proteína de morfo. Genitalia externa, cuando tenemos las gónadas bipotenciales, vamos a tener esto por fuera. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Si tenemos este inicio, acá voy a tener, no me dice genital tuberoso, ¿sí lo que dice? Tejido que va a convertirse tanto o en el clítoris o en el pene. Y este orificio va a convertirse en la vagina y en la uretra en el caso del lado femenino y tiene que cerrarse en el caso del varón. Entonces, como yo tengo que ver que haya un cierre en el caso masculino y un crecimiento y ese orificio final al borde del pene, cuando tengo una alteración de ese cierre y de la posición de ese orificio, tenemos las hipofanes. En este caso, ¿cómo va a ser? Esto tiene que reducir su tamaño y eso se tiene que mantener abierto y generarse los labios mayores y menores. Cuando yo veo este clítoris que está muy grande o que este orificio se está cerrando, tengo alteraciones que lo vamos a poder medir con el estado de Bravo. Aquí vamos a recordar el metabolismo de las hormonas sexuales. Esto pasa en las glándulas suprarrenales. ¿Dónde está? Aquí. La 21 hidroxilasa. Esta es una de las importantes para la hiperplasia suprarrenal congénita. Y por aquí la formación de la testosterona en la glándula suprarrenal. Y a partir de la testosterona, por la acción de la aromatasa, tenemos los estrógeno y Muy bien, hemos repasado cómo es lo normal, le hemos añadido la infogenética de los genes del desarrollo, los cromosomas sexuales. ¿Qué vamos a ver en nuestros pacientes que van a ser recién nacidos, niños o adolescentes? ¿Por qué tienes que saber esto? Porque en algún momento quizá en tu según que haces, puedes encontrarte, te mandan pues a emergencia, ¿no? Carne de cañón, pues, ¿cierto? Vaya a aprender. Entonces te nace un recién nacido, tienes que observarlo, no tú, de repente la enfermera, ¿no es cierto? Y tienes que corroborar. La sospecha de la enfermera, ¿cuál será? Los genitales ambiguos, lo tienes que corroborar. ¿Qué significa genitales ambiguos? Que yo voy a ver alteración en los tamaños, en las posiciones de los orificios y que si hay o no hay tejido explotado. Vamos a ver la siguiente cosa. Hernias inguinales que se pueden palpar, que en algunos casos hay o no insuficiencia suprarrenal, las bolsas escrotales poco desarrolladas en el recién nacido. Cuando vamos a una edad pre-adolescente, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Si es que la persona tiene una educación, observa, fíjate si tienes hernia o hay algo alterado en tus genitales, pero por lo general, ¿es cierto? Pero, en el caso de una mujer, se nos va a dar la idea o la señal de que hay un problema con tus hormonas sexuales cuando no hay menstruación, la menorrea. ¿Y qué comienza a aparecer? También la virilización. Nuestras hormonas que deberían ser para aumento de cadera, crecimiento de mamas, Para el crecimiento de la Sí, no me acuerdo, pero justo. Aquí. No, ni sé.
necesariamente. Los estados de Claret para una mujer, para los niños, las niñas que nacieron ausentes de pene, vamos a ir viendo cómo nos vamos a dirigir al lado masculino. En primer lugar, lo que hemos dicho, crecimiento del clítoris, reducción de este orificio que debería estar la uretra y la vagina, hasta llegar a la posible presencia de un micrófono. Si nos vamos de un fenotipo que es masculino a uno femenino, que significa que hay poca señalización de las hormonas DHT, vamos a ir viendo la reducción del tamaño y la aparición de las hipospadas. También que puede haber tamaño pequeño del escroto. Y en cambio, en el que es una virilización femenina, la aparición oscura, oscurecimiento de esa en hombres cis. Sí hay, cuando hay hiperplasia y problemas, hay Sí. oscurecimiento. Sí, porque es medio testosterona, andrógenos. Puntajes. ¿Qué está diciendo? Es por puntaje de masculinización, tanto para mujer. Un feto, un recién nacido que decimos por ausencia de pene, le hacemos este. Función labio-escrotal, ¿cuál es esto? El cierre, ¿cierto? Lo que hemos visto por acá. Este cierre que debería ocurrir en el varón o no debería ocurrir en la mujer. ¿Están recordando? No sé. El tamaño del micropalo. Si crece o no ese clítoris hipertrófico. La hipospalia en 3 localidades: proximal, media y distal. Y este último, la presencia de esas gónadas en forma de hernia inguinal, abdominal o también puede estar en el abdomen. ¿En cuál? Más arriba, ¿no? En la parte más, no sé, en este caso si no me sé el nombre. ¿Cuál sería? Más arriba del abdomen. Más arriba del abdomen, Debe ser inguinal, abdominal, el último cuál. Acá. Ese es nuestro. Bueno, nos quedamos con seguridad. La persona no se puede referir. Hernia inguinal y abdominal. No me acuerdo. No me acuerdo la otra, perdón. Vámonos con las anomalías, chicos. Vamos con las anomalías para ya terminar. Son varias. Hemos estado hablando de las anomalías sexuales. Síndrome de Klinefelter, Turner, ¿qué significa esta escritura? Con una barra, Mosaicismo. mosaicismo, Turner, mosaicismo con unas células normales. Aquí, cuando tengo mosaicismo, Turner, profesor, ¿es un varón o una mujer? No, aquí le falta el Y, o hay presencia de partecita de cromosoma Y. En este caso, que dice DSD, significa desórdenes de la determinación sexual, vamos a tener problemas con el ámbito masculino. Puede ser que tengamos 2 espermatozoides. Cuando yo tengo anomalías del cariotipo 46XX, ¿qué debería ser 46XX? Mujer. Entonces, cuando decimos que hay anomalías, significa que va a influenciar las hormonas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hormonas no deben estar presentes en este feto? Los andrógenos. Por lo tanto, las anomalías en este tipo de cariotipo van a ser por la señalización o la síntesis de los andrógenos. Y en primer lugar voy a tener esta de aquí, que es la hiperplasia congénita suprarrenal, la ausencia de la vigilamiento. Y este otro grupo se determina para los genes del desarrollo que hemos mencionado anteriormente. En este caso del cariotipo 46, anormalidades, ¿qué debería pasar? Hormonas femeninas, no. Y vamos a ver ausencia de esas hormonas. Es
Entonces vamos a tener ausencia, déficit de la señalización de los andrógenos o déficit, ausencia de la hormona tiroidea, las dos. Y por último, estos que son del gen del desarrollo. Malformaciones congénitas no relacionadas con los cromosomas X, ni con el metabolismo de las hormonas. Antiguamente se utilizaba el término intersex. Ya no se usa. ¿Qué tenemos que decirle? Anomalía de diferenciación sexual. Sin embargo, hay muchas personas por ahí en la internet que son las personas que padecen de esta anomalía y se dicen, yo soy intersexo y me siento bien, ya no me siento perdido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle? Está bien. Yo digo que está bien, pero no permitas que te llamen lo que dicen los demás. Pseudohermafrodita. Eso ya. Es que hay otra palabra que el salón del otro lado nos dijo. Esa, por ejemplo, si es una mujer masculinizada, ¿qué le podrían decir los abuelitos? Marimacho. Ya no sé. Yo no me acordaba, de verdad, ayer no me acordaba de esa palabra y me hicieron recordar. Sabía que no me acuerdo, ¿no? Yo soy de esa generación en que sí me escuchaba que le decía, mira, cómo anda esa palabra que yo voy a decir, para que no se me quede, pero ustedes sepan que se usaba. Hermafrodita. Los animales como los caracoles son hermafroditas. Sí, tienen sus testículos y sus ovarios, no puede ser. Pero ya no se dice sexo revertido. Hasta la actualidad existen esos sitios donde te mandan para que te recen, para que te hagan la ceremonia de que te regreses a pensar y que te busquen o las mujeres o los hombres. Doctora, ¿y es genético? No. Tienes que, pero si es genético, Porque, tendrías que ver todo lo que hemos visto, sus hormonas, sus genes de las hormonas. porque en el video, pues el psicólogo como que da su impresión, o sea, él pensaba que cómo se cría la persona, pues iba a cambiar, pero el chico no cambió. Es que ya estamos viendo que la evidencia, las hormonas influencian cómo tú piensas. Claro. Si por ejemplo las personas que tienen resistencia a la insulina, tienen Falta de insulina, desarrollo. Claro, puede llegar acá, pero piensan de una un manera. hombre que tiene desarrollado su físicamente hombre, o sea, su testosterona normal, y es gay. Puede pasar. Porque le gusta. Eso ya es cómo percibe el atractivo. Ah, Si para él el atractivo es tal cosa, le gusta. su gusto. Exacto. Pero si él dice, yo con mi cuerpo me siento bien, me siento hombre, pero me gustan. Y si se me siento atrapado. Ya eso es otra cosa. Puede ser que durante su vida intrauterina algo pasó con sus hormonas. Porque yo digo, hasta que no tengo otra evidencia de qué pase con las hormonas durante la vida fetal, de repente, no sé, la insulina, y cuando eso es algo muy importante para hacer genética, la programación que pasa durante el embarazo. Estaba bien, es 46XY, pero la mamá sufrió algún tipo de impresión y ¿qué pasa? Prefiere hacer almacenamiento. Ese trauma también se puede transmitir de alguna manera al feto. Entonces tú tendrías que ir a cómo es que las preferencias sexuales se determinan. Y acá no estamos determinando, estamos viendo cómo se expresa tu anatomía. En algún momento he puesto por ahí sí hay información, tendencias homosexuales, pero yo no estoy diciendo ahorita la preferencia. Eso es de ahorro rápido, ¿no? Tendrían que ir a ver a neurociencia, no neurología, neurociencia. Porque eso va acompañado con lo que es el proceso intelectual. En otros países antiguamente había, por ejemplo en Japón, había las geishas y había geishos. Chicos jóvenes que también eran prostitutos. Y había, entonces, no es solamente dedicado a eso.
Pero el nombre Por sería- eso esto es social. La preferencia podría ser social. Pero como esta expresión fisiológica para que sea sano, porque las hormonas esteroideas que alteran. Por ejemplo, los varones, ¿qué tipo de enfermedad que no es relacionada a la psiquiátrica pueden tener? Creo que la testosterona está relacionada a la agresividad. Sí. No tienen, ¿cómo se llama? Tendencia a las enfermedades cardiovasculares. No. No, más bien son músculos. ¿Cuáles? No me acuerdo. ¿Viste? Yo solo sé que No. los que tienen mucha testosterona pueden ser gente agresiva. Agresivo. ¿Qué más? Ah, los de la cárcel. ¿Ah? Los de la cárcel, ¿te acuerdas? Ah, Feminicidios. los de la cárcel también. Los de la cárcel. Testosterona también tiene elevados niveles de homocysteína y eso causaba daño en los parejos porque ya que lo causaban ego cardiovascular. Sí, por eso está diciendo cardiovascular. Sí. Es que también, a ver, ¿en quién es más frecuente que haya arteriosclerosis? ¿En las mujeres o en varones? Mujeres, ¿no? ¿A qué edad? Después de... ¿Después de la menopausia? Después de la menopausia. Después de la menopausia. Claro. Pero es por otra, es por la acumulación de estrógeno. No, es por déficit de estrógeno. Los estrógenos pueden volver locos a los linfocitos y hacen daño. No, se reduce, es No, bajo. así. No era bajo, pero eso cuando Todavía no tenemos cosa esa tiene lista. estrógeno. Para mí es Ahora sí, pasamos, coordinamos antes de que se pase la hora. Ok, Es diferente, no veamos este cuadro. ¿Qué significa inactivación? ¿Qué significa sobreexpresión? Inactivación ya se lo sabe. No funciona, está silenciado genéticamente, tiene una mutación. Sobreexpresión significa que también podría tener una mutación que haga que la proteína sea una superproteína. Es decir, trabaja por demás. Hace su trabajo donde no debe hacer. Ejemplo, el SRI10. ¿Dónde no debería estar? En un 46X. Entonces, si está sobreexpresada, voy a tener una anomalía de la determinación 46X. Este SOX9 tampoco debería estar Hay en una una mujer. 46XX. El WNT4 Tampoco. no debería estar inactivo en una 46XX, por lo tanto tengo una anomalía. Y en el caso de una sobreexpresión no debería estar en el fenotipo masculino. Por lo tanto voy a tener ¿qué cosa? Testículos y genital interna femenina, ¿es cierto? Sí. Se ve masculino. Ay, no se ve masculino. Ay, con eso de FNT4, si está sobreexpresado en un hombre, no se vería masculino. O sea, no muy masculino, no femenino. Así el que es principal, pero también es Transexual. Transexual. porque es la ruta que va a Transexual. estar siempre activo. Si está inactivo, así haya esa habilidad. Endocrino no voy a hacer. Endocrino, Muy bien, tampoco. en nuestro testículo vamos a tener formación con nuestras células de Leydig, testosterona y después la 5-alfa reductasa. Si aquí está deficiente, no hay DH. ¿Qué pasa si no tengo DHT? Oh, los hombres también se mezclan. No hay Los hombres son más estructuras complicados genitales ahorita. externas. Sí. Si no tengo los receptores de andrógenos, así yo tenga testosterona DHT, no tengo genital interna ni externa, o tengo un bajo desarrollo. Vamos a ver, empezamos con el primero, que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Vamos con el metabolismo. ¿Qué es lo que falta? La 21 alfa-hidroxilasa. ¿Cuál es el producto final de este lado del metabolismo? La aldosterona. ¿Qué pasa cuando no tengo aldosterona o esta anómala? Vasodilatación, Presión disminuida. presión disminuida. Presión, equilibrio osmótico malo, agua, algo pasa con el agua. Hipovolemia, no, hipervolemia.
hiper. ¿Hiper qué? Hiper porque ya no. Hiper. Hipo. Hiper. En el bebé. Hiponatremia, Entonces, insuficiencia suprarrenal. ¿Correcto? Listo. ¿Qué pasa entonces si yo tengo esto? Lo habíamos observado en nuestra clase de errores y tratamiento metabolismo. Tengo que ir por otra ruta. Y si tengo otra ruta, la 17 liasa 20, que hace, transforma esta 17 hidroxiprogesterona que se está acumulando, va a convertirla en testosterona. Y después voy a tener DHT. Si pasa en un feto varón, si pasa en un feto varón, ¿qué voy a tener? Supermacho, así. No. No, los No, rosaditos. puede pasar por desapercibido un poquito, ¿no es cierto? Pero esto sí se va a notar, lo que es la hiperplasia suprarrenal, la insuficiencia suprarrenal. ¿En quién sí se va a notar esta formación de la testosterona? En una mujer. Por lo tanto, esa testosterona, ¿qué va a hacer? Va a ir al conducto de Wolf o de Bill. ¿Qué dijo doctora? La testosterona va a ir al conducto de Wolf, por lo tanto, que voy a tener por dentro algún conducto. Algún conducto, ¿es cierto? conducto Algún diferente. conducto. Algo de conducto. Ah, usted tiene los dos. ¿Tiene ovarios? Sí, puede Sí. tener ovarios. Claro. ¿Listo? ¿A dónde más necesito? ¿Tengo receptores de andrógenos igual que el varón? Sí. Entonces, ¿tendré hormona antimuleriana? No. No. Entonces se va a formar útero, trompa, voy a tener mis ovarios normales. ¿Qué voy a tener? Ajá. Por ahí va a aparecer eso de epididimo, algo medio raro, ¿no es cierto? Pero por fuera. ¿Qué sería? Se va a cerrar el conducto y yo voy a tener aquí, este debe ser de la vagina y este debe ser de la uretra. Un micropene. Acá tengo la vagina y tengo un clítoris hipertrófico. Físico. Sí. Entonces voy a tener virilización externa de la genitalia femenina. Acá me puso el profesor tendencias homosexuales. Eso yo no sé. No sé si será en todos los casos. No sé. ¿Usted me lo ha hecho PPT? ¿Mm? ¿Usted me hizo PPT? Este info no, porque es de los PPT del profe Garcés. Es este de acá. La siguiente es el Entonces, Entonces, como es una enzima, yo voy a tener que es de herencia autosómica recesiva. ¿Cómo? Sí, no te preocupes. ¿O quieres que lo deje para que ustedes estudien? No. no, sí, así. Tienen que entender. Ahora sí, aquí tenemos la información actualizada. La profesora acá está colocando si es o no es fértil. ¿Por qué es importante eso? Porque vas a ver si tiene o no los testículos u ovarios funcionales. Eso es lo que me importa. Entonces, en el caso de la ausencia del receptor de andrógenos, que se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos completo, voy a tener un cariotipo 46XY, va a haber SO9 testículos, pero como no hay receptor de andrógenos, ¿a dónde me voy? Al de Müller, que sí va a desaparecer, pero el de Wolf no va a recibir. Por lo tanto, no tengo epididimo, no tengo conductos. O sea, no es de mujer. Pero ¿qué va a pasar por lo externo? Mira acá, tengo vagina, tengo clítoris y labios. Vagina. Labios mayores y de hombre y de menores. mujer. Pero tendré, ¿cómo se llama esto? Útero, No tendrá. Pero tengo Labios. ¿Vagina? ovarios. No, tampoco. Tengo testículos. Nunca. Esos testículos, ¿a dónde van? A formar una hernia. Entonces acá está la hernia. ¿Te das cuenta todo por la señalización o no? Entonces, en este árbol genealógico, este número B es el de acá y este C es este de aquí. Se ve mujer, no tiene pene, pero cuando le hacemos el análisis del cariotipo tiene 46XY y averiguan que tiene mutación en su receptor de andrógeno.
¿Cómo es la herencia? El cromosoma X, por lo tanto, es herencia ligada al X de tipo recesivo. ¿Quiénes son los más afectados por una herencia ligada al X? Siempre son los varones. Varones. ¿Quién tiene el alelo recesivo? Va a ser fenotipo externo femenino. El síndrome de Swyer. En el síndrome de Swyer yo tengo ausencia de la especie arreglada. ¿Qué es lo que pasa? Este gen inhibe la formación de los humanos. Por lo tanto, en nuestros pacientes se van a ver gónadas sensibles. Algo de testículo, o sea, las gónadas potenciales se convierten en sí. No hay ni testículos, no hay ni ovario. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Tanto como en el anterior, tiene que extirpar ese testículo o estas gónadas sensibles. Se tiene que extirpar. ¿Hay hormonas? No. Por lo tanto, tanto conducto de Miller como conducto de Wolff, uno desaparece y otro se convierte en vagina, útero, y lo de afuera, como no tiene DHT, voy a tener genital externa femenina. Sin embargo, vamos a ver que nuestras personas con síndrome de Swyer, que le vamos a decir mujer, porque hay ausencia de pene, tiene espalda ancha, tiene cuello corto, y aquí, ¿cómo está el desarrollo mamario? No hay, porque no hay es inferno, tiene acumulación en el abdomen de grasita, y acá tenemos reducido el tamaño de esta vagina y los labios. El vello también, el vello púbico no se desarrolla. Por último, la 5-alfa reductasa. ¿A quién importa esa 5-alfa reductasa? A un 46XG. En mis testículos voy a hacer hormona mulleriana, voy a hacer testosterona y finalmente la DHT. ¿A dónde tenía que ir? A la parte externa. Entonces tengo testículos, tengo vesícula seminal, mis conductos internos, pero ¿qué pasó con lo de afuera? Depresión. Hay un crecimiento limitado de ese escroto por la acción de la testosterona. Pero como no está durante todo el desarrollo embrionario, no es suficiente. Por lo tanto, acá tengo un micropene. En otro caso, se forma el escroto, ¿no? ¿Hay testículos o no hay testículos? Sí hay. Sí hay. Aquí desempeña el testículo, Pero no externos. pero en este, Ajá. ¿cierto? No Hay externos. escroto, pero no hay externo. Ajá, no hay externo. Aquí hay un orificio vaginal, aquí está, dice que es un clítoris sin, un falo sin orificio. Eso es un glande. Mini glande. Un mini Entonces, glande. ¿qué le veo? ¿Varón o mujer? Va, mujer. Ausencia de pene es Mujer. En este caso, si este falo creciera más, Sería hombre. diríamos hombre, ¿no? Para decir. Pero en este caso, este de acá, tiene vagina. Mujer. Ya, sí. Siempre tenemos que tomar en cuenta lo que se le ha dicho desde el inicio de la clase, presencia del pene, ausencia. Y eso es lo que se va a basar en todos los libros de pediatría. Ahora, si hay variaciones, vamos a tener, dependiendo de la enfermedad. Por eso es que se le dice, de acuerdo a lo que se sienta bien mi paciente, puede llamarse intersexo, pero lo demás, hermafrodita, esas cosas, no le recomienden eso, porque tiene tendencia para la discriminación. Ahora yo he visto que algunos señoras y señores gringos pueden decir intersexo. Regresó, ¿a dónde habrá regresado? ¿A dónde se habrá ido? ¿A almorzar? Regresó. Y los que sí estuvieron presentes o durmiendo, no han almorzado nada. Ya está, chicos.